Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Margarita, soy estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y el objetivo de este video es ayudar a los compañeros, a mis compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México a avanzar con su materia de derecho familiar o de alguna manera auxiliarles, apoyarlos con los conceptos de derecho familiar. He tenido el orgullo de ser alumna del doctor Julián Huitrón Fuentevilla y he aprendido mucho de él, sobre todo del aspecto familiar. Entonces quisiera yo compartir esos conocimientos con todos ustedes, con las personas que tengan interés en el derecho familiar o aquellas personas que de alguna manera sientan que tienen algún problema con sus temarios o que no le entienden a sus profesores, pues ir apoyándolos en este caso e ir desarrollando pues de alguna manera el temario de derecho familiar. Bueno, lo más importante de aquí es definir qué es el derecho familiar. Por ejemplo, el derecho familiar se define aquí como el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida entre los miembros de una familia, sus relaciones internas, así como las externas, respecto a la sociedad, otras familias y el propio Estado. Es muy importante esta definición, puesto que el derecho familiar no nada más analiza a la familia con respecto a sus integrantes, los que viven en una casa, sino también estudia a la familia con respecto a otras familias. Y lo más importante es estudiar también a la familia con respecto al Estado. Entonces, vuelvo a repetir la definición. Derecho familiar es el conjunto de normas jurídicas que regulan la vida entre los miembros de una familia, sus relaciones internas, así como las externas, o sea, su relación con la sociedad y respecto a otras familias y con el propio Estado. Entonces, bueno, el conjunto de normas jurídicas sustento del derecho familiar incluye los aspectos como divorcio, matrimonio, concubinato, adopción, patria potestad, etc. Estamos hablando que el derecho familiar abarca un campo muy amplio de la familia. Entonces, podemos decir aquí que el conjunto de normas jurídicas sustentos del derecho familiar incluye los aspectos, como les comentaba, divorcio, alimentos, estado familiar, nombre de la mujer soltera, viuda, divorciada, concubinato, las diferentes clases de parentesco, la filiación, los hijos, la adopción, la patria potestad, la tutela, la emancipación y la mayoría de edad. Y otras muchas cosas más que vamos a analizar a lo largo de todo este recorrido que haremos sobre el derecho familiar. Obviamente que no lo puedo hacer en una sola sesión, en un solo video, lo vamos a ir haciendo por partes. Vamos a pasar al concepto del derecho civil y la diferencia entre el derecho civil y el derecho familiar. Generalmente la mayor parte de abogados no tienen muy claro que existe una división muy importante entre el derecho civil y el derecho familiar. Para muchos abogados es lo mismo derecho civil que derecho familiar, o piensan que el derecho familiar está incluido dentro del derecho civil, y por supuesto que no. Las percepciones son muy respetables, las posturas de pensamiento son muy respetables, pero tenemos que pensar nosotros como estudiantes de derecho que no
no estamos haciendo filosofía. Tenemos que tener argumentos sólidos, bases sólidas y saber identificar dónde está el derecho civil y dónde está el derecho familiar. Entonces, el derecho civil es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero. El derecho civil comprende dos ramas que son el derecho de las personas y el régimen jurídico de la familia, y la otra rama es el derecho civil patrimonial. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el derecho civil y el derecho familiar? El derecho familiar, a diferencia del civil y del privado, ordena, no discute, se impone, ejecuta, no pregunta, obliga aún en contra de la voluntad del particular. Esto es muy importante entenderlo porque en el derecho civil hay cierto permiso en donde se toma en cuenta la voluntad, lo más importante, la voluntad de la persona. El derecho familiar no. Por ejemplo, hablemos de una pensión alimenticia. Un padre de familia que se separa del matrimonio y se va a vivir a otro lado, tiene la obligación de otorgarle a sus hijos una pensión alimenticia. Y ahí no se va a tomar en cuenta la voluntad de la persona, sino que el Estado impone que este padre de familia debe de cumplir con una pensión alimenticia, y por eso es que decimos que ordena, no discute. Y lo que tiene que hacer la persona es atender a la obligación que es proporcionar la pensión alimenticia. Entonces no es lo mismo derecho civil que derecho familiar. En un inicio, obviamente, el derecho familiar pertenecía al derecho civil, pero en algún momento se fue separando hasta que el derecho familiar alcanzó su propia autonomía y tenemos derecho civil por un lado y derecho familiar por otro lado. Bueno, tenemos aquí una pregunta que dice así: cita los conceptos de orden público e interés social comentados en los artículos 138 ter, cuater, quintus y sextus del Código Civil vigente en la Ciudad de México. Muy bien. Tenemos que pensar que el derecho familiar es de orden público e interés social. Es de orden público puesto que son leyes impuestas por el Estado. Y es de interés social debido al hecho de que a la sociedad le interesa que las familias vivan en armonía, porque el núcleo de toda la sociedad son las familias. Y si la familia trabaja correctamente, toda la sociedad trabaja también correctamente. Entonces, por eso es muy importante que la sociedad se interese por el progreso, por la protección a las familias. Entonces, debemos entender bien que el derecho familiar es de orden público, normas dictadas por el Estado, y de interés social, o sea, normas que a la sociedad nos interesan para que la familia progrese, para que la familia esté bien. Vamos a ver los artículos del Código Civil. Entonces, en relación con el orden público en el derecho familiar mexicano, expresamente el Código Civil de la Ciudad de México del año 2000 ha agregado a su sistemática el título cuarto bis, denominado de la familia, por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 25 de mayo del 2000, vigente desde el 1 de junio del mismo año. Bueno, entonces ya tenemos un título
en el Código Civil que está enfocado expresamente a la familia. Y vamos a ver primero el concepto de orden público, que ya lo he comentado. El orden público es un conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley o el Estado que la familia y sus miembros deben aceptar sin protestar. Entonces, observen muy bien o analicen muy bien este concepto de orden público, porque dice conjunto de normas jurídicas impuestas por la ley. Ya desde ahí me lo está diciendo todo. Son impuestas por la ley y por lo tanto la familia y sus miembros deben aceptar esas normas sin protestar. A diferencia del derecho civil, en donde predomina la voluntad, aquí no. Aquí no se trata de que yo acepte las normas de derecho familiar, sino que son impuestas por el Estado. Concepto de interés social. Conjunto de principios morales y normas jurídicas cuyo objetivo es salvaguardar a la familia y a sus miembros, a la sociedad en general o a un sector determinado de esta, que por sus características intrínsecas debe ser protegido y tutelado por el Estado. Es el interés que tiene la sociedad en la protección a la familia. Pues vamos al título cuarto bis de la familia del Código Civil de la Ciudad de México y vamos a analizar los siguientes artículos. Tengo el artículo 138 ter, que dice: las disposiciones que se refieren a la familia son de orden público e interés social y tienen por objeto proteger su organización y el desarrollo integral de sus miembros, basados en el respeto a su dignidad. Entonces, conste, en este caso, el propio código nos dice que las disposiciones que se refieren a la familia son de orden público e interés social. El artículo 138 cuater dice: las relaciones jurídicas familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. Entonces, las relaciones jurídicas entre los familiares constituyen el conjunto de deberes, derechos y obligaciones de las personas integrantes de la familia. Entonces tenemos deberes, derechos y obligaciones. En el artículo 138 quintos, las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. Es decir, ¿cómo se forma la familia? Bueno, se puede formar una familia por el matrimonio civil, por el concubinato, que más adelante veremos cuáles son las características del concubinato, o por relaciones de parentesco. Muy bien. El artículo 138 sextos dice: es deber de los miembros de la familia observar entre ellos consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. Es muy importante porque es mandato del Estado que haya consideración, solidaridad y respeto recíprocos en el desarrollo de las relaciones familiares. O sea que el Estado siempre está tutelando a la familia.